La industria citrícola es una de las actividades agrícolas más importantes para México, ya que se cuenta con más de 520,000 hectáreas establecidas en 23 estados del territorio nacional, lo que significa una producción de 6.7 millones de toneladas anuales, con un valor de 8.050 millones de pesos, en beneficio de más de 67,000 productores citrícolas, generando además 70,000 empleos directos, 250,000 indirectos y la contratación de 28 millones de jornales por año. Esta riqueza citrícola se encuentra amenazada por la enfermedad más destructiva para este cultivo en el mundo: el greening, enverdecimiento o Wanglongbing de los cítricos, HLB. El HLB es causado por 3 especies de la bacteria Candidatus liberibacter. En Asia se localiza a Candidatus liberibacter asiaticus, en África a Candidatus liberibacter africanum y en América a Candidatus liberibacter asiaticus y Candidatus liberibacter americanus. En el continente americano solo se ha encontrado en algunas zonas citrícolas de Brasil, Cuba, República Dominicana, Belice y Estados Unidos. Para México representa una seria amenaza, no solo por su cercanía con Cuba, Belice y Estados Unidos, donde está presente la bacteria, sino porque desde el año 2002 se detectó al psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri, insecto vector de la bacteria causante del HLB. Con el transcurso de los años, este insecto se ha diseminado rápidamente hacia todas las zonas citrícolas del país. El psílido asiático se alimenta de los brotes tiernos de los cítricos, entre otras especies, y de la planta ornamental conocida como limonaria, Murraya paniculata. Al momento de alimentarse, el psílido puede tomar la bacteria, misma que posteriormente diseminará al trasladarse mediante el vuelo normal o por acción del viento a otra planta y alimentarse de ella. Una vez infectada, dependiendo de la edad, pasarán hasta 2 años para que la planta presente el síntoma típico del HLB, el moteado difuso en hojas, el cual se caracteriza por ser asimétrico. Otros de los síntomas que de manera secundaria pueden apoyar en la detección del HLB son aclaramiento de nervaduras, nervaduras corchosas, frutos deformes, frutos con inversión de color, enverdecimiento, sistema vascular del fruto color amarillo, semillas atrofiadas, ramas amarillas, sectorización, hojas pequeñas y erectas, orejas de conejo, islas verdes, caída de hojas, caída de fruta, muerte de ramas. Al no existir hasta el momento cura para la enfermedad, después de que las plantas son infectadas, éstas irremediablemente morirán. La duración de su vida a partir de la infección dependerá de la edad y las condiciones de cultivo. Plantas jóvenes pueden morir en cuestión de meses, y en el caso de plantas adultas, su vida productiva disminuirá poco a poco hasta perderla en un tiempo aproximado de 8 años. En los países en donde está presente el HLB, han muerto miles y hasta millones de plantas por causa de este patógeno. Para el manejo del HLB, los países han utilizado diferentes estrategias, entre las que destacan la detección y eliminación de plantas contaminadas, el control intensivo y sistemático del vector, el uso de plantas producidas en viveros certificados que cuentan con malla antiáfidos y la eliminación total de la limonaria. Para la detección de plantas contaminadas,
Se utilizan brigadas o equipos de trabajo que van revisando todas las plantas de las huertas, buscando síntomas parecidos a los que ocasiona el HLB. En huertas donde las condiciones lo permiten, también se utilizan plataformas para una mejor cobertura del área foliar. Estos recorridos deben realizarse periódicamente para detectar la enfermedad apenas inicien los primeros síntomas. Las plantas con síntomas de HLB deben ser eliminadas lo más pronto posible, con el propósito de evitar que los psílidos continúen diseminando la bacteria. Asimismo, el tocón de la planta eliminada debe ser tratado con un herbicida que impida la rebrotación. Por otra parte, en las zonas donde se ha detectado el HLB, es fundamental llevar a cabo el control del insecto vector. En este aspecto, algunos países han optado por el uso de agroquímicos y otros por el uso de control biológico. El objetivo es mantener lo más bajas posibles las poblaciones del psílido. Otra acción fundamental que contribuye para el buen manejo del HLB y su vector es el uso de plantas producidas en viveros certificados que cuentan con malla que impida la entrada del psílido. Esta infraestructura también coadyuva para evitar la presencia de vectores de otros patógenos. Finalmente, varios países han optado por eliminar la Limonaria murraya paniculata de las huertas, traspatios, jardines y avenidas ubicadas en regiones citrícolas con presencia de HLB, así como prohibir su producción y comercialización. Esta actividad es importante porque la limonaria es un hospedante preferido para la bacteria y su vector. En el caso de México, se realizan exploraciones para buscar síntomas de la enfermedad en los 23 estados con cítricos. Para ello se cuenta con técnicos capacitados que recorren las huertas de cítricos, dando prioridad a las de naranja, mandarina y toronja, por ser las especies más susceptibles al ataque del HLB, aunque también se recorren las de limón persa y limón mexicano, ya que todos los cítricos son afectados por esta enfermedad. También se revisan las plantas localizadas en traspatios y avenidas de zonas urbanas. En caso de que se encuentren síntomas con probabilidad de ser HLB, se identifica la planta y se toman fotografías para su envío a la Dirección General de Sanidad Vegetal, donde se indica si procede el muestreo y el diagnóstico correspondiente. En caso de que proceda el muestreo, los técnicos de los organismos auxiliares de sanidad vegetal toman muestras de las ramas donde se observan los síntomas. En caso de que observen frutos deformes en la misma planta, también se colectan algunos de estos. Las muestras correctamente identificadas y empaquetadas son enviadas para su diagnóstico a un laboratorio. En el laboratorio se utiliza la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, en sus modalidades convencional o en tiempo real, para detectar la presencia de la bacteria causante del HLB. Otra actividad que permite detectar la presencia del HLB, aun cuando no se observen síntomas en las plantas, es el análisis de los psílidos vectores para conocer si tienen en su interior a la bacteria. En este caso, los técnicos colectan psílidos en las épocas de mayor brotación de los cítricos. Las muestras son enviadas para el diagnóstico en laboratorio. También se utiliza la técnica de PCR para conocer si la bacteria está en el interior del vector. Debido a que la superficie de cítricos en México es muy grande, se requiere de la participación de todos los productores, viveristas, investigadores, técnicos y propietarios de traspatios con el propósito de buscar síntomas del Guanglong-Bing. En caso de que encuentre síntomas de HLB, informa inmediatamente a los organismos auxiliares de sanidad vegetal a fin de proceder con el muestreo y diagnóstico. La detección oportuna del HLB permitirá iniciar lo más pronto posible las acciones para el control de esta peligrosa enfermedad. Para continuar produciendo cítricos en México, se requiere de tu decidida participación.
y de ganar.